Iglesia, antes de comenzar, ¿qué les parece si hacemos una pequeña oración? ¿Va? Para poner ese tiempo delante de su presencia. Dios, te damos muchas gracias el día de hoy por permitirnos estar aquí en tu casa, en la embajada. Y el día de hoy, Dios, ponemos delante de tu presencia nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos, Dios, para que seas tú obrando, Dios, en nosotros y que esta palabra pueda ser sembrada en nosotros y pueda traer un fruto a nuestras vidas. Pueda traer una transformación y un cambio verdadero, como lo hace solamente tu palabra. Te pido, Dios, en esta hora que sea tu palabra a través de mi vida, Dios, para bendecir a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se acuerdan cómo es la serie que hemos estado platicando? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se llama? La voz de Dios. Entonces, el día de hoy es la última predicación que vamos a tener acerca de la voz de Dios. Entonces, ahí vamos a estar dándole cierre y ya el domingo vamos a iniciar con una nueva serie, con un nuevo tema que va a estar teniendo nuestro pastor. Pero quiero hilar el mensaje del día de hoy con algo que platicaba el pastor en una de las prédicas anteriores, que era acerca del libro de Samuel, donde le habían dado una indicación a Saúl que tenía que esperar 7 días, más o menos recordamos por ahí que había estado predicando, que había una frase de las que nos compartió el pastor que es justo con la que quiero ligar al mensaje el día de hoy, y es: el problema nunca fue que Dios dejara de hablar, el problema fue que otras voces comenzaron a sonar más fuertes. Y con esa frase ligo al mensaje del día de hoy. Iglesia, te voy a anticipar, vamos a leer bastante el día de hoy, vamos a leer bastante Biblia. Entonces, si tú tienes tu Biblia física, ¿quién por ahí la tiene? Los que tienen el celular, ¿sí? Entonces, la mayoría traemos celular. Si no tienes descargada la aplicación, busca ahí en internet el versículo que vamos a leer, porque va a ser un poco largo, pero de verdad, iglesia, me interesa que lo leamos. Igual en tu casa lo puedes leer con más profundidad. Hay más contexto aparte de eso que vamos a estar platicando, pero creo que es la parte central de nuestra historia, ¿va? Entonces, vamos a estar leyendo Números 13. Números 13, 17 es con el que vamos a estar comenzando. El pastor había estado hablando de Samuel, así que yo me voy a ir un poquito más atrás en la historia. Vamos a estar leyendo Números 13, del 17 en adelante. Entonces, yo sé que muchas veces nos gusta leerlo de acá arriba, pero creo que hay algo interesante de nosotros irlo siguiendo y viendo en el celular. Quizás podemos ahí estar más al pendiente. Y voy a comenzar, iglesia. Dice: Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Solo quiero hacer una pausa aquí. El pueblo de Israel venía del desierto, de haber pasado diferentes situaciones, y en ese momento ellos habían llegado a un lugar cerca de la tierra prometida. Entonces, Dios anteriormente les había dado la instrucción que ellos iban a llegar, que tenían que salir, no sé si se acuerdan, el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿no? Entonces liberó las plagas, todo eso, el Mar Rojo, toda la historia que quizás hemos escuchado. Y pasaron todo el desierto y llegan, y ellos caminaron todo el desierto porque ellos tenían algo en mente, que ellos iban a la tierra prometida. Entonces, Números 13 es justo en el momento en el que ya estaban cerca de la tierra prometida. Entonces, leemos que Moisés envió a los hombres a explorar la tierra. ¿Qué tierra? La tierra prometida, ¿no? O sea, ya estaban ahí cerquita. Y hago un paréntesis acá. Este lugar no es como que, es tu tierra prometida y está vacía. No, o sea, era una tierra que ya estaba habitada por gente. Entonces, por eso ellos tenían que ir a explorar qué había en esa tierra antes de llegar, como decir, oye,
Dios me dijo que era mi tierra, ¿no? Entonces, antes había que revisarla. Y les dio unas instrucciones, les dijo, vayan al norte a través de Negev hasta la zona montañosa, fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección? A campo abierto, etcétera. El terreno, o sea, les dijo Moisés, investiguen el terreno, o sea, es fértil, es estéril, abundan árboles, no hay nada. Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Y luego nos vamos a ir hasta el 25, hasta el versículo 25, un poquito más abajo. Y dice, después de explorar la tierra durante los 40 días, los hombres regresaron a Moisés. ¿Duraron cuánto? 40 días, ¿no? Llegaron a Moisés y a Aarón y le dijeron, bueno, y a toda la comunidad de Israel que estaba ahí, ¿no? Y les informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que le dieron a Moisés. Básicamente, las personas que habían ido a explorar le dijeron, entramos en la tierra a la cual tú nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye leche y miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen, porque habían llevado un fruto, pues, ¿no? Sin embargo, el pueblo que la habita es poderosa y con ciudades, y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anak. Luego me voy a ir un poquito más adelante y dice, Dios empieza a explicar como quiénes son las personas que habitan ahí, ¿no? Y luego Caleb era uno de los 12, porque habían ido 12 personas a explorar. Entonces Caleb, hay que aprendernos ese nombre. Caleb es uno de ellos y trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés y les dijo, vamos enseguida a tomar la tierra. De seguro podemos conquistarla. O sea, el Caleb estaba con todo el hype, a todo lo que da. Dijo, nosotros podemos. Le dijo, ¿y si sí? Entonces, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. Le dijeron, entonces, eran 12, ¿no? Entonces, Caleb y luego estaban otros 10 que dijeron, no podemos ir contra ellos porque son más fuertes que nosotros. Y entonces estos 10 hombres que fueron a explorar comenzaron a divulgar a los israelitas el mal informe sobre la tierra. Empezaron a decir, la tierra que atravesamos, exploramos, devorará todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vivimos son enormes. Y entonces ya se imaginarán, le empezaron a poner salsa a los tacos y se fue haciendo y compartiendo y compartiendo. Y para eso somos bien buenos, entonces se hizo más grande el alboroto, ¿no? Y nos vamos a ir a Números 14. Nos vamos a ir a Números 14, al 1 al 3. Y dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. Y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Entonces el pueblo de Israel ya tenía como un antecedente que eran como medios llorones, ¿no? O sea, de que algo, Dios les había hecho algo bueno, wow, súper Dios. Y luego algo malo les pasaba, eres el peor, ¿por qué estamos aquí? Y esta parte pues no es la diferencia, porque entonces cuando escucharon que estaban divulgando las noticias del reporte que han llegado, el pueblo de Israel comenzó a decir, si tan solo nos hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban, ¿no? Y lo decía, ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? Y luego ellos decían, a nuestras esposas y nuestros hijos se llevarán como un botín. O sea, ellos ya se estaban haciendo ideas, pues, ¿no? O sea, de lo que iba a pasar. ¿No sería mejor que volvamos a Egipto? O sea, ellos estaban contra Moisés y Aarón, ¿no? O sea, ¿por qué salimos? Ustedes tienen la culpa, nos hubieran dejado allá. Y luego nos vamos a ir hasta el 6 y dice, 2 de los hombres que exploraron la tierra, ¿cuántos dije que habían ido? 12. Y
10 habían estado diciendo, no, no la vamos a hacer, la neta. Pero 2 que habían explorado, uno se llama Caleb y el otro se llama Josué, ¿ok? Ellos se rasgaron las ropas y dijeron a todo el pueblo, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos las entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como una presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Y luego, entonces, el Señor, Dios, le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán aún después de todas las señales milagrosas que hice con ellos? Y base en esta historia vamos a estar revisando y compartiendo y revisando. Entonces, si tú quieres dejar ahí los versículos, vamos a quizás regresar por ahí a alguno de ellos. Entonces, les decía, lo que yo quiero basar o revisar acerca de eso que acabamos de leer son algunos puntos. Y el primero de ellos, quiero hacer el énfasis en el contexto en el cual estaba el pueblo de Israel. Cuando me ha tocado compartir, les platico mucho el contexto, pero siento que cuando leo y investigo acerca de lo que pasaba a su alrededor, dónde estaban físicamente, cuánto tiempo les faltaba, la ubicación, como que dices, ya lo entendí, pues, ¿no? Porque a veces vienen nombres, lugares que no entendemos, pero pues ahí se los dejo de tarea. Pueden buscar en internet el mapita para que ustedes vean la distancia que tenían desde donde fueron a investigar hasta donde estaba el lugar que ellos dijeron, pues, ¿no? Estaba bien cerquita, pero ahorita platicamos de eso. Y el énfasis o el contexto de esta situación en la que ellos estaban es que Dios ya les había dado una promesa. ¿Cuál era la promesa que Dios ya les había dado? Y voy a ir un poquito más para atrás todavía de Moisés. Había un hombre que se llamaba Abraham, quizás ya lo hayamos escuchado, y Dios le dijo a Abraham, sal de ese lugar y ve a ese lugar a donde yo te voy a mandar, ve a tomar esa tierra donde yo te voy a llamar. Y en Génesis 12:7 le dijo Dios a Abraham, a tu descendencia le voy a dar esa tierra. La promesa comenzó desde Abraham. Dios le dijo, salte de ahí y vas a ir a esa tierra. Y le dijo, ya tu descendencia yo se la voy a dar. En Génesis 15:18 dice, Dios hace un pacto con Abraham y le promete la tierra desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. O sea, ya le estaba delimitando el lugar exacto que le iba a dar como promesa. En Éxodo 33:1, o sea, ya más avanzada la historia, después de Abraham, que tuvo su hijo, etcétera, llegamos hasta Moisés. Y el Señor le dijo a Moisés, porque en esa temporada el pueblo de Israel, o sea, imagínense, Abraham salió de un lugar en camino a su tierra prometida. Pasaron generaciones y por alguna razón sus generaciones, su descendencia, terminó siendo esclava. Y entonces, estando ahí, en ese lugar, Dios le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste, bueno, ese es un versículo un poquito después, pero dice, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suben a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos, es decir, a todos los que habitan en esa tierra. Suban a la tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y ya Dios los estaba regañando, ¿no? De lo que habían hecho. Pero
si podemos ir como en la historia, aproximadamente se dice que pasaron 470, 500 años aproximadamente desde que Abraham recibió su promesa hasta que la pudieran ver. Es decir, Abraham tuvo que esperar. Dios le dijo, yo te voy a dar una tierra y se la voy a dar a tus descendientes. Ni hijos tenía, pues, ¿no? Y entonces tuvo que esperar años a su heredero. Entonces Abraham tuvo a Isaac. Y luego de Isaac nació Jacob y Esaú. Y entonces de Jacob nació José, luego de José se fueron a Egipto, pasaron los años y en esclavitud, como les digo. Y entonces entraron en Egipto hasta que quedaron en esclavitud. Y cuando salen del desierto, cuando salen hacia el desierto de Egipto, pasaron 40 años en el desierto, luego 7 años de conquista para llegar al lugar y 7 años para llegar hasta que 7 días para ya concretar la conquista. Entonces, más o menos, estamos hablando de 450, 500 años. Vamos a ponerle, ni ustedes ni yo somos historiaderos, entonces le dejamos en 500, ¿les parece? Entonces, imagínense, pasaron 500 años. Pero entonces estamos hablando que habían pasado como 450 años aproximadamente para cuando el pueblo de Israel estaba en ese lugar, en el versículo que les leía de Números 13. O sea, habían pasado 450 años desde que Dios había hablado a Abraham su promesa para que estaban ahí, cerquita, a un paso. O sea, ya mero llegaban. Entonces, a lo que quiero llegar aquí con esto es que durante este tiempo, durante estos años que ellos habían vivido en el desierto, durante estos años de generaciones, ellos habían visto que Dios había hecho milagros con ellos. Para el punto donde ellos estaban ya casi cerca de la tierra prometida, ellos ya habían visto muchos milagros. Ellos ya habían visto que Dios los había librado de Egipto, Dios los había librado de hambrunas, en el desierto había mostrado señales, alimento, había abierto el mar rojo. O sea, Dios, y antes con sus generaciones, ellos ya habían visto a un Dios poderoso, un Dios que estaba con ellos a pesar de las dificultades. Y cuando ya estaban cerquita del lugar, es decir, cerquita de la promesa, cuando ellos llegan a ese lugar, ellos fueron a explorar una tierra que Dios ya les había prometido. Estaban bien cerquita del lugar. Es decir, no estaban, apenas iban a empezar el viaje para llegar. O sea, ya estaban justo donde habían estado. Ellos ya habían pasado un desierto, ya habían pasado dificultades. Estaban ahí, justo para entrar. Pero la historia decía que algo había pasado. Cuando esos 12 espías habían llegado a ese lugar, habían tenido 2 perspectivas, 2 formas de mirar. Y antes de avanzar con la historia, quiero hacer una dinámica. Armando, ¿quieres venir, por favor? No, ahí abajo, ahí donde está el extintor. Entonces, te voy a dar este pañuelo. Ok, entonces vamos a hacer una dinámica. Armando, yo te voy a dar unas instrucciones claras, precisas. Espérame. Ponte ahí, ajá. Ricky, ¿te quieres poner en medio, por favor? Así en medio. Ajá, sí. Entonces, vamos a hacer una dinámica, Armando. Yo te voy a pedir que tú pases de aquel lugar hasta donde yo estoy, ¿ok?
pero vas a tener el reto. Hay obstáculos y no vas a poder ver. Pero yo necesito que tú escuches mi voz, ¿va? Yo te voy a hablar 1, 2, 3, 10 veces, no sabemos. Pero yo te voy a dar una instrucción que te va a ayudar para que llegues hasta acá, ¿va? Entonces, solo esta voz puedes escuchar, ¿va? Entonces, Tao, me ayudas a... Ahí está. Listo. Regrésate. Regrésate. Avanza. No, vas para atrás. Regrésate. Derecho. Derecha, derecha. Derecha. Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha. Izquierda. Derecha, 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 derecha. Derecha, derecha, derecha. Derecha. Muy bien, un aplauso. Gracias. Y al punto que quiero llegar con esta dinámica es porque muchas veces así es nuestra vida, o más bien no muchas veces. Nuestra vida es una carrera con los ojos vendados. Nuestra vida es una carrera de fe. Y como dice 2 Corintios 5:7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Es decir, no es por vista, no es por fe. ¿Qué hubiera pasado si ustedes escucharon lo que le estaban diciendo? Más o menos. Pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera estado viendo? ¿Hubiera sido más fácil llegar? Probablemente. Pero él sabía a dónde tenía que llegar, ¿no? O sea, él tenía la certeza que podía llegar a algún lugar. Pero le estaban diciendo, vete para acá, vete para allá. Pero ¿qué tal si en ese transcurso le hubieran dicho, hey, no la vas a hacer, no la vas a armar, no eres suficiente, no la vas a hacer? Oye, estás súper mal tú. No eres digno, no puedes, no tienes talentos, no tienes capacidades. O sea, ¿qué hubiera pasado si él hubiera tenido todo el tiempo esas voces delante de ti? Aparte de las voces de vete para acá, vete para el otro lado, vete hacia la izquierda, vete hacia la derecha. Muchas veces él llevaba la venda en los ojos. Entonces iba a ser más complicado, más difícil poder avanzar. ¿Fue fácil llegar? Más o menos. Hubiera sido más fácil si no hubieras estado viendo. Y si quizás siempre te hubiera hablado. Pero la vida no es así. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Nosotros tenemos que correr esta carrera en esa vida. Tenemos que correr esta carrera fijando nuestros ojos en Jesús.
fijando nuestros ojos en aquel que nos está hablando, en aquel que nos está dando la indicación, en aquel que nos dijo, hey, sí vas a llegar hasta aquel lugar, hey, sí lo vas a lograr, sí lo vas a hacer, sí puedes, si eres suficiente, si eres talentoso. Porque dice Hebreos 12, 1 al 2, dice que nosotros... Dice que tenemos que correr con perseverancia la carrera de la fe y fijar nuestros ojos en Jesús, que es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Y 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Había un obstáculo al inicio? Sí, pero ya no estaba después, porque es temporal. Pero las cosas que no se ven, la voz de Dios, la instrucción de Dios, la guianza de Dios, la promesa de Dios, eso es eterno, eso permanece. Quiero retomar la historia que estábamos hablando, y es que había dos perspectivas acerca del reporte que estábamos hablando. Eran 12 personas que fueron a reconocer la tierra, 12 personas que fueron a verla y vieron exactamente lo mismo. Pero 10 personas se enfocaron en una cosa y 2 en otro. Y a lo que quiero llegar es que se enfocaron exactamente en lo mismo. ¿Por qué? Porque Moisés le dijo, ve a ver qué es lo que hay. ¿Qué es lo que estás viendo? Dime cómo es la tierra, qué tienen, qué personas habitan en eso. O sea, Dios ahí no les dijo, ven y tráeme el resultado de si vas a poder lograrlo o no. Nada más dime qué es lo que estás viendo. Y lo que ellos reportaron fue cierto. Había murallas, había gigantes, había mucha abundancia. O sea, ellos no reportaron alguna cosa negativa. Pero ¿qué es lo diferente? Que 10 se decidieron enfocar en los gigantes que en las ciudades fortificadas. Y 2 personas, Josué y Caleb, decidieron en cambio enfocarse en la promesa y en el poder de Dios. Dice el versículo que Caleb les dijo, vamos enseguida a tomar la tierra. O sea, les dijo, sí podemos, de seguro podemos conquistarla. Y Josué y Caleb juntos dijeron, hey, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. O sea, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos va a llevar a salvo esa tierra y nos las entregará. Josué y Caleb no estaban diciendo, con los ojos cerrados, iré tras de él, ¿no es cierto? O sea, no estaba diciendo, o sea, de verdad que no es así. Me encanta porque dice, si el Señor se agrada de nosotros, había confianza en Dios. Pero estaban con la certeza. ¿Qué dijimos que era la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Josué y Caleb estaban con certeza en su corazón de quién era Dios, pero diciendo, si aún Él quiere, nos los va a dar. Pero el pueblo de Dios le estaban diciendo, sí se puede, lo vamos a conquistar. Él nos va a entregar, es una tierra donde fluye leche y miel. No se rebelen contra el Señor, porque para nosotros, todos esos que les dije, los jebuseos, los cananeos, todos esos, los que habitan ahí, no son nada para nosotros. Y no era que estuvieran chiquitos, que ellos habían visto gigantes. Pero me encanta porque dice, para nosotros son como una presa indefensa. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Ellos tienen protección, pero nosotros tenemos al Señor. No les tengan miedo. La diferencia no era que vieran los problemas y otros no. Los dos lo vieron. Los dos vieron los obstáculos. Los dos vieron las mismas cosas. No todos vieron las mismas cosas. Pero el reporte que dieron estaba enfocado en lo que vieron con sus ojos terrenales. La diferencia fue en cómo lo interpretaron.
Dios no les estaba preguntando si Canaán, bueno, Dios a través de Moisés o Moisés cuando les dijo darme reporte, no les estaban preguntando, Canaán es fácil, o sea, llegar a la tierra prometida, conquistarla, va a ser fácil. Ella se les había prometido, ella les había dicho que iban a llegar al otro lugar. ¿Hace cuántos años se los había prometido? 450 años, o sea, cientos de años atrás, él ya les había hecho la promesa y continuaba repitiéndosela una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Generación tras generación les venía diciendo que iban a llegar a su promesa. No les estaba diciendo, es fácil llegar ahí. Solamente les dijeron, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que está? La prueba era, o quizás la situación o la circunstancia, era si el pueblo de Dios confiaba en Dios realmente, frente a lo que sus ojos terrenales, su vista estaba viendo, lo que estaban escuchando, lo que habían oído, lo que habían visto. La fe no es negar lo que yo estoy viendo. La fe es creer que es Dios mayor de lo que yo estoy viendo. El pueblo de Israel tenía la opción de escuchar dos versiones, dos voces, dos reportes. Pero como las voces que divulgaron, o sea, más, fueron las voces de derrota, las que no podían, decidieron escuchar una voz, la voz de la incredulidad. Estaban cerquitita del lugar donde iban a conquistar. Estaba viendo el mapa y yo dije, estaban así de llegar. O sea, aquí está donde ellos iban a comenzar a explorar, aquí es donde ellos revisaron y aquí tantito más arriba estaba Canaán. Estaba donde realmente lo conquistaron años después. O sea, estaban a un paso. ¿Estaban cerca del lugar? Sí. Pero dudaron. ¿Y entonces qué pasó? Que tuvieron que atravesar todo un desierto 40 años. Porque decidieron escuchar la voz de la incredulidad. Decidieron enfocar sus oídos y su vista en lo que habían visto, no en el Dios que les había prometido que iban a llegar. Estaban a un paso del lugar donde fluía leche y miel. ¿Y cuál había sido la promesa que Dios le había dado a Abraham? Te daré la tierra que fluye leche y miel. Ya estaban, sus ojos lo habían visto. Habían visto los gigantes, sí, pero habían visto con sus ojos lo que Dios les había prometido. Pero decidieron escuchar esas voces. La voz del miedo, la voz de no puedes, la voz de hey, vete para acá, vete para allá, mejor está este rumbo, mejor está este otro. ¿Qué voces, iglesia, tú y yo estamos decidiendo escuchar en nuestras vidas? Te quiero hacer esa pregunta. ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Qué es eso que tú anhelas? ¿Qué es eso que tú sueñas? ¿Qué es eso que Dios te está llamando a hacer? ¿Qué es eso que tú sabes que puedes lograr? ¿Qué es eso que está más adelante? Pero ¿qué voces estás decidiendo escuchar en tu vida? La voz de la incredulidad, la voz que te dice que está bien difícil para lograr lo que tú sueñas, que está bien complicado, las voces que te desvían hacia otro lugar, que te dicen, oye, está bien complicado llegar allá, mejor quédate aquí. Las voces del miedo, de la no soy suficiente, no lo voy a lograr, no tengo la capacidad, no, o sea, otros pueden, yo no puedo. No veo las cosas a mi alrededor para que se hagan. O sea, la voz de la incredulidad puede hacernos caminar en circular, puede hacernos vagar por el desierto, no porque Dios quiera, sino porque escuchamos la voz del miedo, la voz del no puedo, e incluso decidimos rebelarnos contra Dios. Entonces, ¿qué iglesia? ¿Qué voces decidimos escuchar?
¿La voz de la incredulidad o la voz correcta, que es la voz de lo que Dios te dice que puedes hacer? Decidimos caminar nuestra vida, decidimos caminar esto por lo que nuestros ojos ven o por lo que Dios nos está diciendo. Porque la palabra que Dios nos está dando, la guianza, la instrucción, el camino, la obediencia, lo que tenemos que hacer, ¿qué estamos decidiendo? ¿Qué voces estamos decidiendo escuchar? Y aquí quiero hacer una conexión con unos versículos más adelante, porque leíamos en número 13 que eran 10 espías que miraron lo que se veía, los obstáculos. Ellos dijeron, oye, hay ciudades fortificadas, hay gigantes, hay obstáculos. Su lógica, su vista, su incredulidad dijo, no podemos. Pero más adelante, Josué y Caleb miraron, en ese momento, Josué y Caleb miraron lo que no se veía, la fidelidad y la promesa de Dios. Caminaron por fe. Josué y Caleb decidieron mirar y caminar por fe, con esa venda en los ojos, no por lo que estaban viendo, sino creyendo que Dios podía cumplir su promesa, la promesa que Él les había dicho. Y más adelante, versículos más adelante, en Josué 6, Israel sí llega delante de la ciudad fortificada. Y adivinen qué, Dios derribó los muros. Me encanta. Es como si Dios estuviera mostrando y diciendo, aquello que ustedes creyeron que era imposible, aquellos que ustedes pensaron en su lógica, en su credibilidad, en su vista, que no se podía, yo les digo, yo puedo hacer lo posible. Las mismas murallas estaban ahí. ¿Se fueron? No. ¿Los habitantes se fueron? No. ¿La promesa de Dios había permanecido? Sí. ¿Y quién fue quien cumplió? Dios. Dios derribó los muros que Él había dicho que los iba a hacer. No les dijo, voy a derribar los muros, pero Él había dado la promesa. Por vista hay gigantes, hay muros, no podemos. Por fe, Dios prometió la tierra. Podemos avanzar, podemos caminar. No pongamos nuestros ojos en los gigantes de nuestras vidas. No pongamos nuestros ojos en los muros de nuestras vidas. Los muros que nosotros nos hemos puesto, los muros que nos hemos impuesto, que nuestras familias nos han impuesto, que la sociedad nos ha impuesto, que lo que tu situación o tu circunstancia te está diciendo. Tenemos de todo eso que tenemos delante, pongamos nuestra mirada en el Dios que está por encima de los muros, que está por encima de los gigantes, que está por encima de tus dificultades, que está por encima de tus dudas, de tus miedos. La fe nos lleva a confiar en Dios y en su promesa. La fe, la certeza de lo que yo espero. Y la convicción, tengo esa convicción de que no lo veo, pero tengo esa certeza que lo estoy esperando. Tengo esa certeza que si Dios me dio una palabra, Él va a estar conmigo. Que si Dios me dijo que me iba a bendecir, me va a bendecir. Que si Dios dijo que me iba a dar estabilidad emocional, Dios lo va a hacer. Si Dios me dijo que me iba a dar sanidad, lo va a hacer. Si Dios dijo que iba a restaurar mi familia, Él lo va a restaurar. Si Dios me dijo que iba a tener prosperidad económica, lo voy a tener. Si Dios me dijo lo que te haya dicho, Él lo va a cumplir. Dejemos a un lado las voces de la incredulidad y del miedo. Y puede que hasta aquí tú y yo hayamos atravesado un desierto. Puede que vengamos hasta este punto de nuestras vidas con dificultades. Oye, pues sí, está bien padre la tierra prometida, pero que si me ha llovido duro, llovido sobre mojado, dicen, ¿verdad? O sea, es que tú, Mara, no sabes el desierto que he pasado. Es que tú no sabes lo que me ha llovido. Tú no sabes lo que me ha tachado. Tú no sabes hasta dónde está llegado. Pero Dios te dio una promesa y en su palabra hay muchas promesas. Si tú hoy dices, Dios ni me ha hablado, lee la palabra y ahí vas a encontrar muchas promesas para tu vida. Él bendecirá tu vida y las de tus generaciones.
La promesa que tú y yo vamos a ser salvos y un día vamos a ser resucitados juntamente con Él. La bendición de que si obedecemos, Él nos va a bendecir. De que si perdonamos a otros, Él nos va a perdonar. Y hemos pasado por desiertos, pero iglesia, la promesa de Dios sigue siendo la misma. La tierra que Dios había prometido seguía ahí. Lo único que cambió para que el pueblo de Israel ahora sí pudiera cruzar fue algo. Decidieron creerle y obedecerle. Pudieron derribar esos muros porque Dios estaba con ellos, y una generación sí pudo llegar a la tierra prometida porque decidieron creer que era posible. La generación que pudo llegar a la tierra prometida fue la generación de Josué y de Caleb, no la de los otros espías, no la de los señores grandes, no la de la generación que decidió escuchar los gigantes y los muros. La generación que decidió creerle y obedecerle a Dios. Creyeron que Dios podía darles la tierra prometida, pero tuvieron que obedecer. Estaba el pueblo de Israel ahí, en Jericó. La muralla estaba ahí, el lugar estaba ahí. Lo que ellos habían visto muchos años atrás seguía en el mismo lugar, pero ellos decidieron caminar. Ellos decidieron caminar porque Dios les había dado una instrucción, y decidieron ser obedientes y caminar día tras día hasta que esos muros se cayeron, porque decidieron escuchar la voz de Dios. Iglesia, clamemos a Él, busquémonos a Él y decidamos creerle y obedecerle. Quiero cerrar con esto, iglesia. No siempre podemos elegir lo que vamos a ver o lo que vamos a enfrentar o en el desierto en el que vamos a estar, pero sí podemos elegir la voz con que estamos interpretando el muro y el gigante que tenemos delante. La voz de Dios nos va a llamar a caminar en fe. La voz de Dios te va a decir: tienes que llegar hasta ahí, nomás escúchame. Pero las voces de la incredulidad nos van a hacer interpretar la realidad desde lo que nosotros estamos viendo, no desde lo que Dios ha dicho para nuestras vidas. No pongamos nuestros ojos en los gigantes o en los muros que tenemos delante. Pongamos nuestra mirada en Dios. ¿Qué muros tienes delante de ti, iglesia? Te invito a que cierres tus ojos ahí donde tú estás. ¿Qué gigante tienes delante de ti? ¿Qué muro se ha enfrentado? ¿Qué voz ha venido a hablarte? ¿Qué voz has estado escuchando? ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? ¿Cuál es la instrucción que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios ha dicho para tu vida? Yo hoy te digo, iglesia, la voz de Dios es mayor de nuestras dudas, de nuestros miedos, de nuestros tormentos, de nuestros obstáculos. Iglesia, esa promesa que Dios te ha dado a tu vida se va a cumplir. Pero ¿qué voz decides escuchar? La promesa de Dios se puede cumplir en nuestra vida, como dijo Josué, como dijo Caleb. Si Dios se agrada, vamos a llegar a esa tierra prometida. Pero, iglesia, que tú y yo decidamos verdaderamente escuchar la voz de Dios y dejar de escuchar la voz de la incredulidad. Padre, te damos muchas gracias por lo que tú has hablado el día de hoy a nuestras vidas.
Te pido, Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú hablando a nuestros corazones y que en esta hora, en este lugar y en este momento, toda duda, toda voz de incredulidad, toda voz que quiere venir a quitar el sueño y que quiere venir a atacar la vida de tu iglesia, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús y declaramos que todo principado y toda potestad que ha querido venir a levantarse en contra de tu iglesia, toda voz que ha querido venir a atacar a tu iglesia para salirse del camino, para rebelarse ante ti, para creer que no es posible, en esta hora lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y en esta hora, iglesia, ahí donde tú estás, dile a Dios que te permita ver con los ojos de la fe. Declara que tu promesa va a ser cumplida. Comienza a declarar con tus labios, iglesia, que lo vas a ver. Comienza a declarar que lo puedes ver. Comienza, iglesia, a declarar con tus ojos lo que la promesa está delante de ti.